Muy bien, señores. Para la PT-103, hemos construido el modelo isométrico en clase pasada. Vamos a trabajar ahora el acotamiento de nuestro bloque. Desde luego, para iniciar el acotamiento, pues vamos a actuar desde la capa de acotaciones. Cambiamos de la capa de dibujo a acotaciones porque ya tiene el formato que construimos en los bloques anteriores. Para el acotamiento isométrico debemos de entender lo siguiente. Hasta ahorita hemos acotado vistas ortográficas, están en el plano, y hemos acotado elementos lineales. Por lo tanto, el acotamiento lineal, que es la primera opción que viene por aquí, ha sido suficiente. Pero en el modelo isométrico, los elementos que enfocan o dan la idea de un elemento lineal, pues realmente es una diagonal. Entonces no me sirve el acotamiento lineal porque si yo mando la cota, me va a proyectar la cota a modo horizontal o vertical de lo que yo esté trabajando en acotamiento. Y lo que nosotros necesitamos acotar es esta diagonal. Por ello, el trabajo de acotamiento ahora se va a hacer con la segunda opción, cota alineada. Van a llamar la cota alineada y con la misma idea, pues mandamos de extremo a extremo para tener nuestro acotamiento deseado. Entonces, entendamos pues que el acotamiento lineal no va a servir para el trabajo isométrico. Lo que nos vamos a operar va a ser acotamiento alineado. Y cada vez que construyamos la cota, vamos a mandar a llamar el comando. Y en esa misma idea empezamos a acotar todas las dimensiones. Acotamos nuestra vista de la frontal a 100 unidades de largo, nuestra vista lateral a 64, damos enter para volver a llamar el comando de cota alineada, marcamos la altura, esta de 22, hacemos lo propio al interior del trapecio, de nueva cuenta enter para mandar a llamar el último comando, y acotamos la altura de 12 milímetros, enter para mandar a llamar cota alineada, mi cota de 30, vuelvo a llamar el comando de acotación alineada para la base del triángulo a 70, su altura, que vamos a construir pues a 40 unidades, el grosor del nervio de apoyo a 12 milímetros, el ancho de la placa a la vista superior a 15 milímetros, y tenemos 4 cotas que nos quedan pendientes. La cota angular, que la vamos a dejar al último, y las cotas del chaflán a 16 milímetros y la altura. Pero aquí sucede que si yo trabajo una cota lineal de este extremo a este extremo, pues evidentemente no va a corresponder a la altura que me interesa. Si mando la cota alineada, tampoco va a corresponder porque estamos hablando de distintos planos de trabajo. Lo mismo sucedería con el chaflán. Entonces estamos obligados a construir líneas auxiliares que nos permitan hacer el acotamiento correcto. Entonces voy a mandar una línea desde este extremo, presionando la opción isométrica en la base de datos, en la base de estado de su software, para configurar aquí pues el tipo de modelo que queremos construir. En este caso, vamos a llamar línea y mandamos 16 milímetros en X, cambio con F5 para los 16 milímetros en Y. Hecho esto, vamos a aprovechar la altura que corresponde en cota alineada de extremo a extremo a los 75 milímetros. Uso las mismas líneas auxiliares para acotar los chaflanes de 16. Hasta ahorita, pues seguramente se habrán dado cuenta que las cotas tienen una posición extraña.
no están alineadas de acuerdo al plano que hemos construido. Eso se debe al formato de su vista isométrica. Y lo vamos a entender quizás de manera mejor cuando nosotros vayamos a acotar el ángulo de 60 grados. Porque si yo vengo y trabajo mi cota angular y mido este ángulo, que a razón de plano debe valer 60, pues nos vamos a dar cuenta que el ángulo no corresponde a lo que me interesa. De igual forma, si yo quisiera medir este ángulo recto en el plano, pues me voy a dar cuenta que no mide los 90 grados. Esto es porque la representación de mi vista pues está a 60 grados. Entonces la posición cambia en el orden de la medida angular. Si yo mandara una línea de referencia para poder tener aquí una idea sobre la horizontal y medir el ángulo pues de esta línea con esta línea, pues ahí sí tendríamos los 90 grados. Pero el ángulo se está proyectando sobre el plano. Si yo lo mido con la base, yo voy a tener un ángulo de 30 grados, que es la condición del modelo isométrico. Los 60 grados que me faltan, pues tiene que ver con la vista de perspectiva del modelo isométrico. ¿Sí? Entonces, construir líneas auxiliares para que aquí pueda tener el valor de 60 grados, pues resultaría bastante complicado. Entonces es mucho más fácil que nosotros tomemos el texto de la cota y lo modificamos. Seleccionamos la cota, vamos a ir a propiedades, bajamos a texto y en texto pues vamos a poner los 60 grados que tiene que representar y el símbolo de por ciento de para que marque 60 grados. Y tendríamos la cota para el modelo isométrico. Repito, en el modelo isométrico el acotamiento se hace a través de cota lineal y los elementos angulares pues no corresponden a lo que se distribuye en el plano. Entonces tenemos que usar líneas auxiliares para acotar alturas que están en distintos planos y líneas auxiliares o modificación del texto para cotas angulares. Ahora, señores, la orientación de la cota. La orientación de la cota que me ofrece pues tiene el mismo problema sobre esa posición angular. Lo que vamos a hacer es cambiar el formato de la cota en una condición obligada. Acá arriba vemos las pestañas de trabajo con las que hemos proyectado hasta el día de hoy. Hasta ahorita hemos utilizado solamente la capa de inicio, la pestaña de inicio, donde encontramos las herramientas de dibujo, cota, capas, propiedades, en fin, la mayoría de las herramientas que habremos de usar. Tenemos una segunda pestaña para elementos de inspección, que habremos de ver más adelante, sobre todo para trabajo de documentación. Y la tercera pestaña es la capa de anotación, es la pestaña donde extiende las herramientas de acotamiento. Aquí mismo van a encontrar ustedes pues la ventana de cotas y van a encontrar la misma cota o trabajo de cotas que encontramos en la ventana de inicio. Pero ya lo utilizamos. Lo que vamos a utilizar ahora es desplegar el contenido de la ventana de cotas para que me ofrezca más opciones de formato de la cota. Entre esas opciones voy a tomar la opción oblicua. Vamos a buscar la condición de esa orientación de 30, 60 o 90 grados para poder proyectar la cota en el plano, en el isoplano que corresponde. Así como el cursor en el isométrico lo pueden cambiar con eje 5 en el isoplano superior, lateral derecho y lateral izquierdo, que son elementos a referencia de 30 y 60 grados o 90. Lo mismo sucede con la cota. Entonces voy a mandar a llamar el comando de acoedición para obligar las cotas a rotarlas al ángulo que corresponde. Si yo selecciono la cota de 100, le doy Enter, inmediatamente me va a preguntar por un ángulo para poder orientar. Si yo meto el ángulo de orientación, el que medimos acá de 30, a esta cota, la va a orientar sobre la vista superior. Si yo vuelvo a mandar a llamar el comando de acoedición
para obligar la cota a un cambio y vuelvo a seleccionar la cota y doy Enter. Y en lugar de 30, le metemos 90, pues va a mandar la cota orientada a la vista frontal, esta vista frontal. Pero si a esta misma cota le doy la condición oblicua, pues no de 30 ni de 90, sino de 60, que es la condición isométrica, la va a regresar pues a la posición inicial que teníamos. Entonces la posición isométrica no se alinea a la representación del modelo isométrico dibujado. Tenemos que cambiar los ángulos a 30, menos 30, 90 o menos 90 para poder tener condiciones más legibles. Así que a todas las cotas tenemos que seleccionar y ponerles el ángulo que corresponde. Todas aquellas cotas que estén en cara se van a mandar a un ángulo de 90 grados. Por ejemplo, esta de 100, la de 64, que vuelvo a llamar el comando oblicua. Damos Enter y mandamos ángulo a 90. Todas estas pues van a ir a 90 grados. Todas las cotas que estén alineadas a 30 grados o alineadas en condición de altura o cara superior, vamos a mandarlas a 30 o menos 30 grados. Por ejemplo, voy a mandar el comando de oblicua. Esta cota de 22, le voy a dar Enter, vamos a poner el ángulo de 30 grados para que se alinee a lo largo de los 64 milímetros de profundidad. Y haremos lo propio con todas las cotas. Esa misma condición oblicua, si doy Enter, me pregunta qué quiero hacer con el comando de acodición. Quiero obligar una cota a que se oriente, esta de 40, pues a 30 grados. Todos los elementos de altura vamos a mandarlos a 30 grados. Esta 16 también tiene la misma condición. Seleccionamos, damos Enter y mandamos a 30 grados. La de 12, también obligamos la cota a mandar a 30 grados. Doy Enter para volver a llamar el comando de acodición y tomo el formato oblicuo. Vamos a orientar ahora pues las cotas de 70, 15, que están en el mismo formato. Bueno, antes de ello vamos a trabajar con la de 30, que estaría a 90 grados, ¿no? Está en la misma cara que la de 64. Entonces, de nueva cuenta, Enter, tomamos condición oblicua, seleccionamos la cota de 70, y aquí si nosotros ponemos 30, pues se va a alinear a la cara superior por la posición que tiene. Lo mismo vamos a hacer con las cotas que tengan la misma perspectiva. Por ejemplo, esta de 15, seleccionamos, bajo un ángulo. Es cota oblicua, damos Enter, y el ángulo pues a 30. Nos van a quedar las cotas de 12 y 16. Observen lo que va a pasar. Si yo mando la condición oblicua y mando esta cota de 12 en el grosor del nervio, doy Enter. Si mando 90, pues evidentemente se va a poner el lado de la cara, pero si mando 30, pues va a suceder que la cota no se modifica porque es la posición actual. Bueno, si cambio una condición de otro ángulo, si no funcionó 30, pues debe funcionar 60, podríamos pensar. Pero si mando 60, manda la misma orientación de cota de cambio. Entonces no me sirve. Entonces vuelvo a llamar la condición oblicua, puesto que esta se encuentra en la misma cara, en realidad el ángulo que me interesa es menos 30. Y lo mismo va a ser para la cota de 16. Su ángulo de trabajo va a ser menos 30. Bien, señores, en resumidas cuentas, si se te complica encontrar el ángulo de la cota para poderla posicionar de manera correcta, solamente entiende que vamos a tener estos ángulos para poder orientar. 30 o menos 30 para posicionar en condición de altura o
en cara superior. Por ejemplo, la 70, que es cara superior, 75, que es condición de altura. Y vamos a tener 90 o menos 90 para alinear la cara. La de 100 y 64 tienen esa condición. Y hacemos lo mismo para todas las cotas. Lo que resta es empezar a alinear las cotas a la misma altura. Por ejemplo, esta 64, la voy a seleccionar, la voy a arrastrar de su cuadro azul hasta que coincida con la cota de 100. Que tenga encuentro pues sobre las cotas y que se pueda alinear. Esto va a ser el trabajo de su plano pues más legible. Hacemos lo mismo con todas las cotas, alinearlas a la misma altura. Habrá cotas que se van a salir de su espacio de contención, por ejemplo este de 15 y este de 16. Vamos a mandarlas a centrar entre las líneas de extensión. Seleccionamos la cota, me voy a poner en el cuadro azul del texto, voy a esperar a que me mande un menú emergente. Le voy a decir que quiero desplazar el texto solamente. Doy un clic y voy a mandar el punto medio de la cota de contención. Cuando hacemos esto, el texto queda alineado. Vamos a repetir lo mismo con todas aquellas cotas que tengan el mismo problema. Hablábamos de la cota 16, que vamos a mover a punto medio. Tenemos esta otra cota 16, que si su texto sí está centrado, pero el espacio que tenemos hace que la cota tenga alguna condición de poca legibilidad, porque las flechas pues también están demasiado grandes para trabajar. Entonces vamos a hacer lo contrario. Voy a seleccionar la cota y en lugar de cambiar el texto, voy a cambiar la dirección de la flecha. Me pongo en el cuadro de la flecha y voy a tomar la opción de voltear flecha. Vamos a hacer lo mismo en la flecha contraria, para tener el elemento completamente centrado y contenido en sus líneas de extensión. Y por último, pues nada más arrastrar para buscar que estos tengan una coincidencia próxima y sea fácil de leer. Vamos a hacer lo propio con la cota de 12, misma intención de trabajo. Movemos solamente el texto a punto medio y que este ajuste. En la parte inferior, pues en la otra cota de 12, repetimos procedimiento. Por último, nos queda la cota de 60. Esta cota de 60, como ustedes observan, pues tiene algunos problemas de cruce. Que vamos a tener que estirar para que no nos cause conflicto. Si yo quisiera seleccionar la cota y mando a voltear la flecha, pues vamos a encontrar un inconveniente. Es que cierra la construcción. Entonces no me apoyan o no me sirve invertir la cota o mover el texto afuera. Si quisiera tener condición de no cruce y que no se empalme, tendría que reducir el tamaño de la flecha y el tamaño del texto. Así que por lo pronto vamos a dejarla tal y como aparece. O buscamos una posición más acorde al término del acotamiento. Probablemente, pues esta posición les pueda ayudar para poder mover el texto. Bien, señores, con eso hemos terminado el trabajo de acotamiento de su modelo isométrico. Vamos a hacer es mandarlo a su plano, al espacio papel, para poder plotearlo. Seguimos trabajando con la plantilla H2. Directamente, si ustedes recuerdan, en esta plantilla, pues tenemos una ventana que se denomina Viewport. Vamos a regresar a la pestaña de inicio y vamos a observar que tenemos una capa de div point. Aquí está apagada.
La vamos a prender y en ella está colocada esta ventana. Con esta ventana yo puedo observar lo que dibujé en el espacio modelo. Aquí nos encontramos en el espacio papel. O sea, puedo modificar todo lo que está en el rótulo. Pero si doy doble clic al interior de esta ventana, ya no voy a poder seleccionar lo del espacio papel. Pero sí voy a poder trabajar con el espacio modelo, lo que dibujé. Entonces, entramos al espacio modelo para modificar la posición, ya sea arrastrando con el pan, con su scroll, y posicionar el dibujo para su ploteo. Con doble clic afuera, salimos del espacio modelo y regresamos al espacio papel para poder modificar. Nos interesa seleccionar el cuadro del viewport y en propiedades verificar que esté a escala 1:1. Eso significa que cuando se imprima la hoja y mida con un escalímetro, una regla, las dimensiones se tienen que respetar. Pero para ello, la condición personalizada tiene que tener 1 entre 25.4, que es el trabajo de unidades. Ese punto 0.4. Estamos diciendo lo que vale, pues, en términos del sistema inglés al sistema métrico. Por unidad, ¿cuánto valdría 1 milímetro en términos de esta pulgada? En el formato que tenemos nosotros. Bueno, finalmente ocultamos la capa de div point y tendríamos ya con ZE nuestro plano isométrico. Para plotear la hoja, basta con que yo me vaya a la plantilla donde he puesto mi plano, dar botón derecho, e indicar que yo quiero plotear o trazar. Mandamos el trazado, nos manda una opción, indicamos que tenemos varios lotes. Así que solamente quiero trabajar con el que tengo actual. La impresora que vamos a seleccionar pues es la impresora para imprimir en un PDF. Voy a observar la vista preliminar de mi plotter y tal como se observa aquí es como se va a construir el modelo PDF. Si todo está correcto, pues mando a imprimir directamente y guardamos el archivo como nuestra PT 103. Si ustedes lo mandan a una impresora convencional, tendrían que verificar, tendrían que configurar esa impresora para su ploteo. Cada marca de impresora tiene condiciones de su área de impresión y con ello también las condiciones del trazado. Entonces, cada impresora se tiene que personalizar y configurar. Pero habiendo hecho esto, pues solamente queda buscar el PDF donde haya quedado, PT103, que aquí lo tenemos. Es el ploteo de nuestro plano. La intención es construir un portafolio de nuestros proyectos. Muy bien, señores. Atiendo dudas y preguntas.